Bueno, arranco a contarles un poquito y ya nos vamos conociendo. Si quieren abrir el micrófono y me van contando qué es de su vida. Yo les cuento un poco de la mía en principio. Soy arquitecto, soy de La Plata, estudié en La Plata. Eh, Trabajé como docente en la facultad, en la materia de teoría, y como docente de project en- y de gerenciamiento de proyectos y de documentación de obra, tanto para la Copaipa, el CAPBA Distrito 9, como el estudio JL y la página Construir Conocimientos, que ya estamos, les hago el aviso parroquial, de cuál es Construir Conocimientos, si lo quieren chusmear en algún momento, que está un poquito más orientada al tema BIM, pero bueno, pues chusmeenla si quieren. Está un poquito más orientada al tema BIM, ingeniería, diseño industrial, arquitectura, con varios cursos asíncronos. Eh, por estos lugares ando, y bueno, y también en la construcción, que me parece de lo más interesante. Yo muchas veces les aliento a que me cuenten también sus vivencias, porque lo que tratamos es de hablar de gerenciamiento de proyectos, que es un área de la gestión que es bastante abstracta, porque es, digamos, es un procedimiento, es un proceso, una forma de sistematizar trabajos que parte de lo intelectual, pero que muchas veces se contrarresta con la realidad de la construcción. Eh, Trabajé para empresas como de Sur, 2 años gerenciando proyectos, inspeccionando obras, y también para constructoras, eh, construyendo para laboratorios de medicamentos, transportadoras de gas del sur, Metrogas, el sur, Central Costanera, Coca-Cola, laboratorios. Y son un montón de empresas que, si bien la práctica de la construcción es la misma, construimos igual, eh, son empresas que le dan un gran valor al proceso de trabajo. Si bien siempre es importante el proceso de trabajo, acá van a ver a la izquierda dos casitas, una casita que hicimos con un Procrear, que le hice para un cliente particular, una pequeña refacción en un departamento, algún gerenciamiento de proyectos para el sur, y después algunos trabajos para transportadoras del sur y Central Costanera. En todos estos trabajos tenemos dificultades y que cumplir algunos determinados procedimientos. En la obra privada es un poquito más informal, en la obra privada en particular, pero cuando nos acercamos a una empresa como, no sé, Transportadoras del Sur o Central Costanera, bueno, ya van a tener otros requerimientos de seguridad y higiene, otros requerimientos contractuales, de certificación, de cumplimiento de normativa de trabajo, de eh, cumplimiento de entrega de PP, etc. Un montón de procedimientos que están enmarcados por lo general en algún tipo de normativa a la que se apegan ellos. Yo les voy a ir dejando, como para ir conociéndolos, una pequeña encuesta, como dice el nombre, para conocernos. Lo voy a dejar en el chat y les voy a pedir que lo vayan completando. Cliquean acá, van al link y van a ver esto. Van a ver qué tipo de formación tienen. ¿No? ¿Qué formación tienen? ¿En qué tipo de organización trabajan? Si tienen menos de 3 personas, entre 4 y 10 personas, 10 a 100, más de 100 personas, y algunas consultas más. Estos datos me sirven bastante porque, si bien siempre en los procedimientos, los procesos de trabajo eh, de una construcción son similares, mientras más grande es la organización, más claro está el rol de cada persona y más clara tiene que ser la forma de trabajo.
Y bueno, si conocen, tienen algún conocimiento sobre metodologías, de PMI, Lean, Scrum, les pido que lo vayan completando. Y después lo vamos charlando. Después. Ya creo que no se suma más nadie, somos 21 por el momento. Y ahora mientras van llenando, cuando terminan, charlamos un poquito de qué hacen ustedes. Eh, en principio, esta charla es sobre gerenciamiento de proyectos y obras. Esto es un curso entero y el curso entero está circunscrito en una disciplina que es un poco más grande, ¿no? Para hablar, en principio, qué es gerenciar, vamos a tirar una definición que es bastante agarrada de los pelos o bastante eh, poco exacta, pero podríamos decir que es administrar o dirigir una empresa, una sociedad o una organización. Eso es lo que diría si uno se mete en el diccionario. Que gerenciar es eso, administrar, dirigir una organización o una sociedad o una empresa. Eso respondería un poco qué es gerenciamiento y lo hace un poquito más complejo cuando hablamos de qué es un proyecto. En este caso van a haber cuatro imágenes bien disímiles. Van a ver un cumpleaños de 15, van a ver una producción de un auto, van a ver una reunión empresarial y una obra en construcción de un procreador. Los cuatro son proyectos. Si bien no son proyectos ni de ingeniería ni de arquitectura, son proyectos porque se apegan a la definición de proyecto. Un proyecto es todo aquel emprendimiento que tiene un principio y un fin bien marcado. Si vamos a una construcción, cuando comienza la encomienda profesional y cuando se recibe la obra, sería el principio y el fin del proyecto. Cuando vamos a un auto es cuando empezamos a producirlo y cuando entregamos el auto. Y cuando hacemos un cumpleaños de 15 es cuando empezamos a pensarlo y termina el cumpleaños de 15. Ese podría ser el principio y el fin del proyecto y requiere de distintos actores, distintas personas que intervengan en el proceso de este proyecto para poder eh, desarrollar. Este proyecto requiere sí o sí tener actores y recursos económicos y humanos. Hasta ahí vamos, ¿es claro? ¿Quieren acotar algo? Pueden hacerlo. Bueno, no vamos en este caso a hablar sobre cómo gerenciar un cumpleaños de 15, pero quería que vean que cuando hablamos de gerenciar un proyecto, no estamos hablando solamente de un proyecto de ingeniería, sino que puede ser algo mucho más abstracto. En el caso de una industria como la automotriz, vamos a conocer el proceso de trabajo, vamos a ver los tiempos que tiene para producir cada una de las partes, los costos de cada una de estas partes, y vamos a conocer el alcance del trabajo, que en este caso va a ser la producción del vehículo. Ahora, la construcción es un proceso o es una industria que tiene unas formas de trabajo, por lo menos en Argentina, vamos a circunscribirlo en Argentina o en Latinoamérica, tienen formas de trabajo que la hacen a veces un poco impredecibles. Si bien si uno tiene que levantar una pared, sabría la cantidad de material que va a utilizar y la cantidad de jornales, hay infinidad de aristas que van a interferir o van a incidir en que ese trabajo se realice en el tiempo que uno dijo, con el costo que uno dijo o como que uno proyectó, y el proceso va a ser medianamente similar a lo que uno fue pensando. En estas cuatro obras que ven acá, son cuatro obras que hice yo, son cuatro conocidas. La primera fue una protección de un gasoducto en José de Paz.
La segunda fue la pintura de una chimenea en Central Costanera. La tercera de arriba a la derecha es la construcción de un Procrear. Y la cuarta de abajo fue la refacción de un baño en Capital. De las 4 obras, la que más dolor de cabeza me trajo fue el baño en Capital. Y la que más documentación me requirió fue la primera de todas, donde trabajamos con Transportadoras del Sur. Vamos a seguir un poquito, vamos a ver cómo viene la encuesta. Si alguno la pudo llenar. Perfecto. Yo les fui consultando, bueno, son la mayoría bien, civiles, y algunos eléctricos, electromecánicos. Bueno, está bueno, vamos a conocer un poquito esta rama que es la electromecánica y la eléctrica, que es la que menos suele participar de los encuentros. Está, son bien recibidos. Los cursos de gerenciamiento de proyectos tienen mayor salida en la construcción y en la industria del software, que es una industria completamente opuesta a la nuestra, pero que es donde mejor se aplica el gerenciamiento de proyectos. Así que los eléctricos, electromecánicos o afines van a tener lugar seguro en este curso. Como es característica de ustedes, los ingenieros, muchos trabajan en empresas grandes y poquitos trabajan en organizaciones chicas. Y ahora vamos a ir viendo algunos datos de la realidad y cotejarlos con lo que ustedes hacen. Según datos bueno, están citados acá abajo y en inglés, el 95% de los proyectos no se terminan a tiempo. Vamos a ver cómo vienen ustedes, vamos a testearlos como profesionales. Eh, bien, el 65% de ustedes tiene que reprogramar la entrega, el 12% no sabe y el 12,5% entrega los proyectos en tiempo y forma. Bueno, sepan que no son los únicos, evidentemente. No son los únicos, sino que esto es una tendencia que suele pasar. Esta es una otra encuesta que hicimos en Copaipa el año pasado, durante el curso, y el 46% no llegaba en tiempo y forma a cumplir con los objetivos, y solo el 38% sí lo hacía en tiempo y forma. Los arquitectos somos un poquito peor en este sentido. Según una encuesta que hicimos en la etapa Distrito 9, el 80% no cumple en tiempo y forma los compromisos, y con los costos nos puede pasar algo similar. El 70% de los proyectos tienen una desviación superior al 10%. En el CAPBA, el 38% sí tiene una desviación de proyecto, una desviación en sus costos. El COPAIPA el año pasado, con la misma encuesta, solo el 21% tiene desviación. ¿Alguno de ustedes trabaja con algún tipo de metodología eh, o en alguna empresa que cumpla con algún requerimiento de gerenciamiento? ¿Tiene un gerente de proyecto a cargo o ayuda en el gerenciamiento de proyectos? Como quiero contar. No, por ahora no. Bueno, me hace participar igual ahora, ¿eh? Seguimos con la presentación. Entonces, Hola, bien, Raúl Escanova. ¿cómo te va, Raúl? Mira, yo soy gerente de contratos, ¿no? Perdón, gerente Gerenciando obras, gerente de contratos, de pero contratos. gerencio generalmente proyectos en línea, ¿sí? Todo lo que es movimiento de suelo en este momento. Yo lo que apliqué en la obra, En la obra.
Me cortó un poquito Raúl. Bueno, ahora cuando retome el audio de Raúl, seguimos charlando. Eh, bueno, hablamos entonces que tiempos y costos son dos variantes que son de las principales que cuando hagamos cualquier tipo de trabajo tenemos que tener bien claras, que no estamos pudiendo cumplir. La tercera variable que trata el PMI, que ahora se los nombro y después lo desarrollo un poquito más, trata sobre los límites del proyecto, que por lo general son difusos. Estos datos que enuncio y por los cuales nace el gerenciamiento de proyectos, trato siempre de constatarlo en las distintas charlas. En este caso, solo el 50%, en CAPA 9, solo el 50% tiene claro su rol dentro de una organización. En el COPAIPA, solamente el 35% tuvo bien claro cuál es el rol en su organización. Y no tener en claro cuáles son los tiempos, cuáles son los costos y el alcance de un trabajo genera incertidumbre tanto para quien lo está realizando como para nuestro interlocutor o para quien nos contrata. Entonces, el gerenciamiento de proyectos lo que viene a hacer es una forma sistematizada de abordar proyectos para evitar incertidumbres, reprocesos, riesgos, pérdida de tiempo y pérdida de costos. Esa es la base del gerenciamiento de proyectos. ¿Qué metodología utilizamos para poder gestionar proyectos? Bueno, nos iremos acá con datos de otros lados. Hay distintas organizaciones o distintas organizaciones que tratan sobre cómo dar satisfacción al cliente y sobre cómo trabajar sobre procesos. Cuando uno va a una norma ISO, por ejemplo, que es la Organización Internacional de Estandarización, lo que nos dice es que tenemos que lograr la percepción del cliente sobre lo que sobre los requisitos que ellos nos dieron. Es decir, que si el cliente nos da un requisito, al terminar el trabajo, tiene que tener una percepción positiva sobre nuestro trabajo. La forma que entiende la normativa ISO es que tenemos que tener una sistematización, una documentación de los procesos que sea auditable para poder ver dónde fallamos. Y ahí es donde llega el PMI. El que damos en el Copaipa, lo aclaro siempre por las dudas, no es un curso del PMI. No es un curso que damos con certificación del PMI. ¿Qué es el PMI? Es una organización, es un instituto de gerenciamiento de proyectos que va armando, que reúne distintos miembros y certifica a los miembros sobre los estándares que ellos imponen. Todos los miembros se reúnen o van armando procesos de trabajo para industrias genéricas, no solamente para la industria de la construcción, sino para la industria del software, para distintas industrias, y dice cómo se debe producir. Obviamente hay apartados específicos. Ahí Raúl se había cortado, me lo aclara. Si querés contarnos, Raúl, si tenés de nuevo audio. Sí, sí. Lo que pasa es que justo, mira, estaba ingresando, salta, ya estoy conectado de nuevo. Se comentaba de que, bueno, yo soy gerente de contratos de obras de minería en este momento. He aplicado algunos procedimientos de los cursos Toyota, que son de planificaciones, trabajando por grupos, por equipos de trabajo, poniendo metas 5 semanas, donde los hago participar a todos. Esos cursos después me sirven. Lo perdimos de nuevo, Raúl. Bueno, está bien. En principio, acá Raúl nos contaba que trabaja en una organización grande
poder ir, obviamente, controlando que no se disparen todos los mandos inferiores, digamos, que se encargan de intermedios de los distintos sectores de obra. Entonces, eso los ayuda a poder hacer planificaciones realistas. Bueno, se nos cortó un poquito, Raúl. Se corta un poco. Esto es una de las cosas que tiene de buena y de mala la tecnología. Los cursos virtuales tienen la ventaja de poder conocer. Yo desde La Plata, o sea, sobre la industria de la minería no podría conocer nunca, porque no tenemos dónde excavar algo. Eh, pero bueno, pero también tenemos los problemas a veces de conectividad. Eh, pero sí, ahí nombraba Raúl sobre toyotismo, fordismo, todas estas metodologías o estas estandarizaciones nacen un poco con la Primera y la Segunda Guerra Mundial, donde tenían que reducir costos de trabajo para poder fabricar armas, básicamente, y para poder expandir la industria. Se fueron estandarizando sistemas de producción, y el PMI en particular, que creo que es del año, no quiero mentir, pero creo que es del año 60, 50, no recuerdo, eh, da, acredita a personas sobre su conocimiento en procesos de trabajo, y va sacando guías, no anualmente, pero cada un periodo de tiempo saca guías con lineamientos sobre cómo se tiene que proceder en el trabajo. La meta del PMI y la meta es coherente con lo que nos plantea la norma ISO, que es cumplir o exceder las expectativas del cliente, determinando los requisitos del cliente, reteniéndolo para un futuro negocio, dándole lo que necesita el cliente y tratando de no tener reclamos y obteniendo una opinión favorable. Eso es lo que nos pide la normativa ISO, y la metodología o la sistematización que propone el PMI, el Project Management, garantiza lo que nos pide la norma ISO. Ahora, todo esto que tenemos acá como una abstracción y como algo que podemos utilizar en cualquier tipo de industria, eh, hay que bajarlo a la realidad. Lo que tratamos de hacer en el curso que damos en el Copaipa es contar qué procesos se hacen y cómo podemos eh, capitalizar esa teoría que nos baja el PMI. Un curso de PMI hoy es un curso que creo que está a 800, $1000. Eh, Está buenísimo, pero bueno, es un poco lejano. Ahí Mario te silencié porque se escuchaba un ruido raro. Entonces, para poner una síntesis, el PMI habla sobre alcance, tiempo y costo como las tres variables principales sobre las cuales tenemos que operar para poder lograr esa expectativa del cliente y esa imagen positiva que queremos dar. Lo que hace el PMI es certifica profesionales. Entonces esos profesionales tienen un valor agregado por trabajar bajo una metodología, y si uno trabaja en una gran organización, puede, vamos a hablar vulgarmente, puede chapear con el certificado, pero me parece que lo que realmente interesa es la buena práctica, que es la que nos intenta dar el PMI. Acá puse una plaquita que dice mismas expectativas y generar certidumbres y trazabilidad. Una de las cosas en las que también se hace cargo el PMI es decir, bueno, yo tengo que dar eh, una buena imagen o una satisfacción a mi cliente, generándole certidumbre. Perfecto. ¿Cuál es la expectativa que tiene mi cliente y qué es lo que lo voy a generar yo? Lo que hace entonces es tratar de buscar una forma sistematizada donde se unifiquen las visiones del resultado. Es decir, que yo no piense que vamos en un auto hacia un lado y otro finalmente hacia el otro. Que
que busquemos los dos, tengamos la misma meta, vayamos por el mismo camino y sepamos qué es lo que tenemos que lograr. Otro de los de las cosas que hace hincapié el PMI es, bueno, tenemos un plan, lo llevamos a cabo, tratamos sobre tiempo, alcance y costo, cuáles son los riesgos de ese plan, ¿no? Y rápido, igual a esto, y después seguimos, quiero ver que ustedes qué es lo que piensan sobre los documentos que tendría que utilizar un gerente de proyectos para gerenciar un proyecto básico, ¿no? Valga la redundancia. Les voy a pedir, quien tenga para escanear código QR, puede escanearlo de acá. Si no, yo les voy a pasar un link. Y la idea es, ahora, como en los cursos, tratar de partir de un conocimiento que ustedes tienen previo, porque ya veo que la mitad trabaja en grandes empresas, así que tiene conocimiento sobre el trabajo en empresas, sobre el trabajo estandarizado, y ver qué podemos sacar como conclusión. Me voy a pedir que respondan esta pregunta, que es, ¿qué documentos utilizaría para comenzar el gerenciamiento de un proyecto? Y después vamos a avanzar un poquito. Les mando por acá el link, que pueden entrar. Acá tienen, si quieren, el código QR para escanearlo, y si no, con el link que les di, eh, nada, les pido que vayan completando a ver qué aspectos o qué es lo que documentarían para gerenciar un proyecto. Bueno, acá tenemos plan de trabajo, planos, flujo de fondo, contrato y pliego. Si alguno quiere repetir alguna de estas, puede repetirla también, no hay ningún problema. Yo con esto voy jugando porque me gusta ver qué palabra va ganando. Software Primavera, bien, alguien trabaja con software. Contrato, pliego, legajo técnico. Espero algunas respuestas más, ¿eh? Hay unos minutos. Tenemos 7 respuestas. Bien, plan de trabajo, costo, flujo de fondo, pliegos, contrato, planos, software. Bueno, acá ya aparecen dos cosas. Aparecen un montón de documentos. Y podemos decir que tenemos dos cosas que diferenciar. Tenemos técnicas y tenemos herramientas. El PMI, yo les dije que trabajaba con 3 tipos. Si quieren, sigan llenando, ¿eh? Yo les voy charlando por encima. El PMI, que es el Project Management, habla de 2 triángulos. Un triángulo de verdad y un triángulo de mentira que se alteró. El primer triángulo es el de tiempo, costo y alcance, como las 3 variables a gerenciar. Y después trabaja sobre eh, habilidades digitales, sobre el conocimiento técnico
Bien, flujo de fondo está ganando a morir, ¿eh? Cuando se pone más grande es porque está ganando una palabra. Flujo de fondo como algo importantísimo. Bueno, requieren habilidades técnicas y habilidades gerenciales. Son esas las 4 cosas con las que trabajamos. Bueno, bien, estos documentos son todos documentos válidos. Ahora, el tema o lo que nos propone el PMI es todos estos documentos que podemos ver sueltos, como el flujo de fondos, el plan de procedimiento de trabajo, el pliego, el legajo técnico, el objetivo, tienen que estar ordenados de alguna determinada manera. Ya los gozaron acá con objetivos, los gozaron había uno más, sí, con procedimiento de trabajo en realidad. Y es que tenemos que tener un orden para poder encarar el gerenciamiento de un proyecto. Vuelvo un poquito para atrás, que ahora quería decirles. Tenemos el triangulito de tiempo, costo y alcance, los requisitos del cliente, la satisfacción del cliente como salida, un proceso de implementación, de planificación, que es lo que decíamos recién, implementación y evaluación de eso que implementamos y de mejora. Son 4 procesos que vamos a tener en nuestro ciclo de vida del trabajo. Iniciando trabajos, planificándolos, ejecutándolos, controlándolos, cerrándolos. Ahora, todos esos documentos que dijimos que tenemos que tener son válidos. Habían dicho plan de trabajo, dijeron Gantt, flujo, dijeron, ¿qué más? Ya me olvidé qué más dijeron. Procedimientos, pliego, legajo técnico, contratos, software primavera, Gantt. Se tienen que compatibilizar con las áreas de conocimiento que propone el PMI. Toda esa documentación, esos que vamos a generar para planificar o para gerenciar un proyecto, el PMI lo entiende como en distintas áreas. Una que es la de alcance, la gestión del alcance, la gestión del tiempo, de los costos, recursos humanos, comunicaciones, riesgos, adquisiciones y calidad, y una gestión principal que es la gestión de la integración. Esta gestión de la integración lo que plantea es, bueno, vamos a gestionar el tiempo, cada una de estas áreas de conocimiento. ¿Cuál es el plan del plan? Es decir, ¿cómo vamos a planificar todas estas áreas de conocimiento? En la gestión de la integración se establecen los lineamientos sobre los cuales se van a trabajar en todas las áreas de conocimiento. El PMI en su guía, que es el PMBOK, trabaja sobre esas áreas de conocimiento y en un anexo, que es el anexo de construcción, trabaja sobre gestión de la seguridad laboral y la salud, de los reclamos de proyecto, la ambiental y financiamiento de proyecto. Hasta ahí venimos medianamente bien. ¿Viene siendo claro? Bueno, bien, viene siendo claro. Voy a salir un poquito de nuevo de la presentación. Yo voy y vengo para no aburrirlos. Si quieren googlear, pueden ir a pmi.org y ver de qué se trata esto de PMI. Tienen las certificaciones, porque ya dijimos que certifica personas, no certifica procesos, certifica personas, afiliación, aprendizaje, las guías y estándares. Todo esto se paga. Así que nada, les cuento para que no van a poder cargar mucho. Las guías y estándares se pagan, la certificación se paga, tiene un montón de cosas, tiene una tienda. Pero es interesante conocer qué es lo que, bueno, acá tienen las clases a $1000. Bueno, pero más allá de eso, me parece interesante saber qué tipo de certificaciones ofrecen. Son algunas básicas y unas
gerente de proyectos, metodologías Agile. Hay distintas metodologías que propone el PMI. No, véanlo, investiguenlo cuando tengan un tiempito. Paso esta página y la otra que vimos también para que la conozcan. Lo que tratamos en este curso, en realidad, en esta charla y luego en el curso que damos en Copaipa, es que ustedes tengan una inserción en las metodologías o los lineamientos del PMI y que tengan una bajada o una herramienta o un conocimiento que se puedan llevar y puedan aplicar inmediatamente. La meta de los cursos es lograr una herramienta que tenga una implementación en su campo de trabajo. Para eso en los cursos tratamos de, hacemos una parte teórica y una parte de taller. La parte de taller es la parte más rica porque es donde me encuentro con, como en este caso, un 30% de técnicos electromecánicos o gente que trabaja en minería o en distintas actividades. ¿Me quieren comentar un poquito qué es lo que hacen? Si alguno tiene micrófono y me quiere contar en qué industria trabaja, si es ingeniero civil. Acá tengo, a ver, Abel, Caterín o Elisa, si quieren contarme un poquito para ver para qué lado implementarían estos conocimientos. Esta dificultad igual de los Zoom, siempre. Sí, dice Valiente. Hola, Valiente. No, no es Valiente. Bueno, si quieren contar, pueden abrir el micrófono. Eugenia, Eh, Hola Martín, buenas ¿cómo te tardes. va, Eugenia? Bien, muy bien. Bien. Yo estoy trabajando en la planta potabilizadora de Campo Alegre, en La Caldera. Es una localidad que está a 25 kilómetros de Salta. Estoy en oficina técnica. Bien, Es una obra pública, así que bueno, tenemos pliego, contratos y el plazo de obra se extendió bastante. ¿suele Teníamos pasar? 2 años, sí, estamos en el doble. Eh, Obviamente tenemos una planificación, algo que se va renovando cada cierto tiempo por una cuestión de ampliaciones de plazo, también llevamos un flujo de fondos, Bien, que tenemos en cuenta lo que es mano de obra, materiales, eh, todo lo que es gastos directos o indirectos. eh, Así que con el tema de, más allá que no sea me conozco. exactamente un PMI, sí tenemos, es una constructora que es de Bien. Buenos Aires, tenemos normas ISO, tenemos un sistema de gestión y bueno, la metodología se aplica. Sí, perfecto. Cuando está la norma ISO, eh, por lo general lo que trata es que la empresa madre tiene norma ISO y la empresa que sigue, la subcontratista, tiene que aplicar la misma metodología. A veces más tirado los pelos, menos tirado los pelos, con más esfuerzo, con menos esfuerzo, pero se utiliza. Entonces, si aplican metodología ISO, probablemente documenten todos los procesos, que es algo, o deberían documentar todos los procesos. Si no están llegando con los tiempos, a la gestión de los tiempos viene complicada, deben tener seguramente algún riesgo o que se escapó o que está pasando, que supuestamente alguien lo debe haber visto, y deben tener que comunicar todo eso. Eso sabes tener entonces experiencia, Eugenia, en comunicar los atrasos de obra y en algún ida y vuelta, porque debe haber algún temita, alguien debe reclamarles que entregan tarde, ¿no? Sí, sí, el tema de los plazos se comunican con el comitente, o sea, tiene que ver con atrasos de pagos, Claro, o por ahí liberación de terrenos, entonces es algo que sí se comunica
a través de órdenes de servicio, notas de pedido, se aprueban nuevos planes de trabajo y extensiones de plazos de obras. ¿Sí? Bueno, bien. Así que hay una gestión de comunicaciones, hay riesgos que sucedieron. Nosotros durante el curso trabajamos sobre un caso específico, por lo general, los últimos 2 o 3 cursos, sobre un proyecto en el que trabajé, que fue en un centro de formación en Ezeiza, que teníamos en Edesur. Y donde teníamos todos esos problemas que, nada, la contratista que no llegaba con los plazos, pero era inherente a la contratista y era inherente también a la empresa contratante, porque no les entregábamos el lugar, porque el municipio no le habilitaba el lugar. Cerrábamos el lugar y estábamos en un barrio vulnerable y nos entraban a robar y era bastante complicado trabajar, teníamos inundaciones, teníamos un montón de riesgos y un montón de comunicaciones que dar porque había un montón de actores a los cuales teníamos que reportarnos. Y está bueno, Eugenio, entonces, para el resto también, si trabajan bajo normativa, van a poder ver que lo que hacen tal vez cotidianamente pertenece a un área de conocimiento y que por ahí se puede hacer un poquito mejor o darle un poquito más de importancia. Gracias, Eugenio, por contarnos un poco. Acá, no sé quién es. Hay un ingeniero civil que dice G, no sé quién será. Se dedica a obras civiles. Pero bueno, en principio, esta área de conocimiento, que a ver, me perdí cuando estamos viendo, que sería la gestión de la integración, tiene un montón de. Todas las áreas de conocimiento tienen 5 grupos, como ya lo vimos, o procesos internos: iniciación, planificación, ejecución, seguimiento y control. Dentro de eso tenemos distintos procesos, otros subprocesos, ¿no? Y que nos va a ir dando cada uno de esos subprocesos un entregable. Un entregable, ¿qué sería? Es el resultado o el producto de, eh, de un trabajo que tiene un dato como ingreso o un recurso de ingreso, se procesa, se trabaja y sale es entregable. En este caso, el primer entregable con el que trabajamos en la gestión de integración es en generar ese plan del plan, o esa síntesis de lo que va a ser todo el plan. Yo aspiro por lo general en los cursos en poder llenar el plan del plan, porque es la síntesis del resto. Después, si uno se pone a ver una gestión de un proyecto, un gerenciamiento de proyectos, puede ser un libraco de 400, 500, 700, 800 páginas. Para mí, no sé porque soy arquitecto y no leo tanto, no sé cuál es el problema, pero para mí un documento de 700 páginas es ilegible, es impracticable y en gran parte es letra muerta. Porque yo no creo que haya alguien que se haya puesto a, a conciencia a ver el contenido de 700 páginas. Probablemente haya sido un copy-paste de otro proyecto que lo fue encuadrando lo que tenía que hacer. Me ha pasado en licitaciones que, que responden a algunos otros proyectos que sí, que te copian y pegan y terminás. Tenemos que poner fibra óptica y el pliego era un pliego robado de ARSAT y era nada. Y la empresa no era ARSAT, la que nos estaba contratando, pero bueno. Lo que damos es en principio entonces crear en la gestión de la integración un documento con toda la síntesis. Luego hacer una gestión del alcance donde se vea qué se incluye y qué no se incluye y armarlo gráficamente y por escrito. Hacer una gestión del tiempo viendo la versión original y la versión reprogramada. Para eso lo ideal es tener un software de gerenciamiento de proyectos como Project u otros que son interesantes. Vuelvo un poquito para atrás y cuando hablo de gestión de integración yo hablo de un documento que se puede escribir, que en este caso yo les paso la plantilla
Word o en Google Docs, pero también puede ser que esté planteado a través de algún software. Hay Plannerly, BIM 360, que son los que están más dedicados a Revit. De esas tantas plataformas que hay hoy en línea, que organizan el mismo contenido que vamos a ver del PMI, de las áreas de conocimiento del PMI, las tiene incorporadas en un software y uno lo que hace es, mediante esa gestión de integración que ya la tienen predefinida, la tienen estandarizada y la tienen volcada a una plataforma, vas ingresando datos y te va dando la gestión de las distintas áreas. Viendo cuál es el alcance, qué es lo que incluye, qué es lo que no incluye, viendo cuál es el cronograma de obra, la visión reprogramada, análisis sobre eso, análisis sobre estamos pasando en tiempo, cuánto tiempo nos queda para hacer cada tarea, cuándo son los próximos hitos, análisis sobre, bueno, qué tiempos tengo, cuál es la primera fecha para entregarlo y la segunda fecha, bueno, distintas reprogramaciones, gestión de costos, también puede ser en Project, puede ser en otro software que no recuerdo el nombre, no fue el nombre, es muy usado en la página de Start, hay varias formas de ver un presupuesto, aparte del Excel o del Project, donde vamos analizando distintas formas de gestionar los presupuestos. Y después también tenemos la gestión de recursos humanos. Algunos de ustedes trabajaban en la parte legal. Eh, la parte legal, yo creo que tiene que tener esto tal vez un poquito más aceitado con la gente de recursos humanos como un interlocutor bastante cercano. Eh, cuando uno tiene en cualquier tipo de organización que gestionar recursos humanos. Hoy hablábamos que el PMI, en principio, gestiona sobre, certifica personas y certifica procesos de trabajo. Esos trabajos tienen recursos económicos y humanos. Entonces, la gestión de recursos humanos tiene que tener un énfasis especial o un conocimiento. Muchos de nosotros, me incluyo, tenemos grandes falencias desde la formación académica para poder abordar un recurso humano. Yo les cuento mis primeros problemas como arquitecto. Salís de la facultad y no sabés tratar con un grupo de albañiles, con un comitente, con una constructora, no sabés lidiar con proveedores. Entonces, todos esos recursos humanos, todas esas personas que inciden en el proceso de trabajo de la industria de la construcción, tenemos que tenerla caracterizada, tenemos que conocerla, conocer sus falencias, conocer sus características, sus puntos a favor y abordarlo de alguna manera. Esto que ven acá es un ejercicio que hicimos durante una clase, en una formación para una empresa, donde me decían, bueno, en recursos humanos somos 4 arquitectos, en este caso, que había en ese momento en la oficina técnica. ¿Cómo gestiono los recursos humanos? Y si nos ponemos a ver una gestión de recursos humanos finita, o sea, bien detallada, probablemente no la apliquemos. Entonces, lo que dijimos, bueno, empecemos por algo muy, muy básico. ¿Con quién trabajan ustedes? Con albañiles, listo. Armamos en el momento una planillita donde podíamos ver con qué albañiles trabajábamos, qué oficio tenían, qué edad tenían, datos de contacto, cuánto cobraban, cuál era su rendimiento promedio para ir documentándolo, conocer características de esas personas. Raúl, ¿querés acotar algo? Sí, sin que se corte, pero ya no voy a tener problemas. Ah, muy bien, Raúl. Escúchame, Diga. lo que está bien lo que estás comentando, porque yo, para terminar de cerrar la idea que había comentado al principio, es que parte de un buen gerenciamiento tiene que ver mucho con las mediciones reales de una obra. Porque uno trabaja con un hipotético, un ideal de obra, que es el que se piensa antes, el preproyecto, lo que estás mencionando de los recursos humanos. Todos los sectores son distintos y
la recolección de datos en tiempo real es fundamental. Eso es lo que yo te he comentado al principio, cuando trabajaba con una estructura piramidal donde los mandos intermedios, trabajo con los mandos intermedios, con los mandos superiores, y se va trabajando con todos ellos, y qué es lo que logran visualizar, cómo se está comportando en realidad la obra, y es lo que realmente te permite modificar a vos un proyecto sobre la marcha, o tratar de alcanzar que no se te vayan los costos, que no se te vayan los tiempos. Pero lo que quería acotar, eso que estás mencionando, los recursos humanos, es fundamental, porque los sectores varían, la mano de obra varía, no es la misma la mano de obra del sur que la mano de obra del norte. Y como mencionaste hace rato, muchos pliegos se arman con copy-pegue, los rendimientos con los que se trabaja un plan de trabajo son distintos, son estándares. Entonces, la recolección de datos en tiempo real es fundamental, y eso lo obtenés haciendo que el mismo sistema estructural, la pirámide de trabajo, trabaje recolectando estos datos y planificando a futuro. Eso es un poco más real de trabajar con un proyecto, trabajar con un primavera. A veces es lo que vos mencionabas hace rato, la experiencia de la práctica, y a veces es un trabajo bastante tedioso la recolección de datos, ¿no? Pero cuando vos lo vas a hacer trabajar en forma activa, anotando, proyectando algo cortito, a 3 semanas, 4 semanas, viendo si se alcanzó, si no se alcanzó, y después atacando el por qué no se logró. Entonces los hace participar, los hace pensar, y eso te permite ayudar a proyectar a futuro, y lo que es más importante, corregir cualquier curva, ¿no? Que es a lo que apuntamos todos. Bueno, si tuviste alguna formación, me decías, no, vos me contabas que habías tenido una formación de... Sí, había tenido un curso no, lo aplicamos en una obra de Procrear, de viviendas y de infraestructura que hicimos en Río Gallego. Y eso, la verdad que me sirvió mucho, porque después lo terminé aplicando para obras de otro tipo de envergadura, más simple, más complicada, y a la larga te termina favoreciendo. Es importante el tema, ¿en qué se basa lo que yo vi en hacer participar a todos los miembros de la obra, digamos, todos los que tienen alguna influencia importante? Llámese en las obras civiles, capataces, técnicos de higiene y seguridad, licenciados, administrativos. Entonces vos trabajás con áreas, trabajo con administración, trabajo con la parte técnica, trabajo con la parte de higiene y seguridad, y los hago trabajar en conjunto. O sea, se juntan los jefes de área, planifican en conjunto, y a su vez todos aquellos que forman cada estructura, el departamento de higiene, el departamento técnico, todos ellos trabajan con los que tienen por debajo y les hacen hacer lo mismo. Bueno, entonces hago al final te llega, Raúl, información desmenuzada. De esto del ir y venir en la planificación. Sí. En particular el PMI, que yo se los nombré y no voy a decir que es una excusa porque hablamos sobre el lineamiento del PMI. El PMI es bastante estático. Si bien tiene una planificación, una ejecución, un control y monitoreo, la planificación por lo general no se modifica mucho. Hay otras metodologías, Lean, Scrum, Prince, hay otras metodologías que también tratan de ponerse metas más cortas y replanificar. Pero yo creo que con la estructura que da el PMI, si haces un poco lo que decías vos, Raúl, de planificar y a 5 semanas revisarlo, ver si hay que modificar algún trabajo, algún proceso, vas a llegar a poder gestionar todas estas áreas de conocimiento. Interrumpí, Raúl, sí. No, está bien, estoy de acuerdo, pero yo específicamente apuntaba a una metodología de trabajo que me dio resultado y que me sirvió para gestionar justamente los proyectos. Porque en realidad no es que yo estoy con ellos, sino que enseñás una metodología para un tipo de proyecto, en este caso fue la vivienda Procrear. Esa aplicación a vos al fin y al cabo vos te llega algo real arriba, que te permite modificar algo sobre la marcha, porque acá tenemos todo que apuntar a lo siguiente. Las obras, en especial las privadas, se mueven con costo y con tiempo. O sea, vos tenés que entregar una obra a tiempo y en el menor costo posible o en el costo más real posible. ¿Sí? Entonces,
a mí me sirvió eso, yo lo pongo como ejemplo para que otros en algún momento puedan analizar una situación similar, aplicarlo. A mí me sirvió muchísimo y me dio resultado con las obras que llevé adelante, ¿no? Eso, ¿no? Como comentario. Sí, pasa siempre cuando uno arranca, a veces me pasa que viene un comitente particular y me dice, quiero hacer mi casa. Bueno, más o menos 100, 150 metros cuadrados. 100, 150. ¿Cuánto me va a salir? ¿En cuánto lo puedo tener? Son las dos preguntas que te hacen y vos no tenés proyecto, no tenés nada hecho. No tenés hecho un legajo, no tenés hecho un contrato, no sabés cuándo empezar, ni de qué lo quiere hacer, si es steel frame, si es construcción tradicional, dónde está, nada. Ellos quieren saber tiempo y costo y tenés que frenarlos de alguna manera, darles algún dato, alguna trazabilidad. Eh, en otro curso que damos también, que es de documentación de obra, trabajamos sobre eso, sobre contarle al comitente, a quien nos contrata, cuáles son los tiempos para cada cosa. Vos venís el primer día y me decís, está un poco ligado con esto, ¿no? Porque es como un Slow Project. Pero venís el primer día como comitente, querés un proyecto, bueno, ¿cuánto tiempo pasa hasta que cerramos el croquis, hasta el proyecto ejecutivo, hasta el proyecto ejecutivo, hasta, no sé, el primer fundaciones, primer piso, segundo piso? Nada, le vamos armando el ciclo de vida de su proyecto de construcción, como para que tengan esa idea y no pregunten el primer día cuánto va a ser el costo, que es entendible, porque todo proyecto nace de esas tres variables que hablamos al principio. El tiempo que tengo para construir, el costo que tengo, pues algo bastante difícil de modificar, y el alcance, que en este caso puede ser una vivienda, un gasoducto o lo que sea. Bueno, les comentaba en este caso de la gestión de recursos humanos, que hicimos entonces una planillita real sobre valores de jornal y el oficio, cuánto tardaban en construir, para poder tener datos certeros, para poder planificar y para poder también tener lecciones aprendidas. La lección aprendida, si bien no es una gestión del PMI, una gestión, un área de conocimiento en particular, es algo que tenemos que ir registrando proyecto a proyecto para poder aprender y ver qué modificaciones o en qué errores no volver a incurrir en un próximo proyecto. Bueno, se me está haciendo un poco la hora, pero voy cerrando. Si alguno quiere preguntar algo, puede preguntarlo, pero después tenemos el área de gestión, que es la de la comunicación, que es otra área importantísima, porque tenemos que detectar bien quiénes son las personas a las que les vamos a hablar, cómo lo vamos a hablar, con qué frecuencia, con qué objetivo, para anticiparnos a las preguntas que nos puede generar el comitente, para informarlo y para que tenga esa certidumbre, ¿no? Y esa sensación de conocer el proceso de trabajo y de saber si estamos yendo bien o mal. La gestión de riesgos, que hoy hablábamos también con Eugenia, que se habían demorado en una obra. Bueno, durante la obra pueden ocurrir un montón de cosas. Podemos tener una usurpación del terreno, lluvias excesivas, no sé, una huelga. Bueno, ¿qué pasa si se ocurre tal cosa? ¿Cómo podemos mitigar ese riesgo? ¿Cómo vamos a actuar? ¿Cuánto nos puede costar si ocurre ese evento? ¿Cómo lo vamos a remediar? Gestión de las adquisiciones, también es algo importante. Tenemos que documentar si compramos un equipo, si alquilamos un equipo. Eh, Esas son las áreas de conocimiento que toma en básico el PMI. El PMI construcción luego nace, lo paso un poquito rápidamente, de la necesidad de hacer predecible la industria de la construcción. Según una encuesta según el PMI, el 6,5 del Producto Bruto de Estados Unidos, creo que era, ¿no? O del costo de 50, vamos a redondearlo en plata, 50 billones de dólares se habían perdido en, en la última década por no tener una metodología de trabajo clara. De hecho, el Reino Unido, por ejemplo,
está exigiendo hoy la implementación de metodologías BIM, la metodología BIM, ¿no? Revit o ArchiCAD para pasarlo a criollo, achica un montón de estas variables y ayuda a programar un poquito mejor a programar mejor un proyecto. Teniendo en claro cuál es la metodología de trabajo, que en este caso es BIM, teniendo en claro cómo vamos a trabajar, cómo es el ciclo de vida de los proyectos, cómo se implementa o cómo se va a ejecutar. Toda información que podemos sacar de un modelo Revit o un modelo ArchiCAD. El Reino Unido y la Academia de Arquitectos del Reino Unido entienden que así tienen una disminución significativa de los sobrecostos en la construcción, de los sobrecostos en la obra pública y de una mejora en la sociedad, ¿no? Un impacto indirecto en la sociedad a tener menos sobrecostos de construcción. No sé qué estaba comentando Alex, pero... tenemos entonces el PMI crea un capítulo aparte que es el de construcción, donde tenemos un capítulo sobre salud y seguridad, un capítulo sobre calidad, uno, bueno, se dice salud y seguridad ocupacional, y con sus áreas con sus grupos de procesos, entradas, sus herramientas y técnicas de trabajo, salidas. Este cuadrito que vemos en cada una de las áreas de conocimiento lo profundizamos durante el curso, vemos qué grupos de procesos se aplican en cada área de conocimiento, qué herramientas y técnicas se utilizan para poder abordar estas áreas de conocimiento y cuáles son qué necesitamos para poder producir elementos de salida, que son, por ejemplo, un plan de seguridad y salud ocupacional, un presupuesto, una mejora de productividad, un reporte, etc. Tenemos la gestión ambiental. Raúl me hizo acordar que no es lo mismo construir en el sur, construir en el norte o en el centro. En esta obra en particular que vemos al inicio fue una obra que hicimos en Santa Cruz. Nosotros trabajamos en Capital. Nuestra primera obra en Santa Cruz fue despintar gasoductos y volver a pintarlos. Tenía un apartado, la Transportadora Aguas del Sur tenía un apartado de gestión ambiental que nosotros no conocíamos porque no habíamos visto, que era sobre el retiro de residuos de construcción. En este caso era la pintura. La obra la hicimos en Santa Cruz, a la intemperie, en junio. El viento a veces nos impedía caminar y voló la pintura por la Patagonia, en Caleta Olivia, y teníamos que, cuando nos enteramos de eso, teníamos que recoger todos los pedacitos de pintura. No te digo toda la Patagonia, pero por lo menos el área de trabajo y aledaños. No conocer la gestión ambiental de la empresa donde estamos trabajando nos implicó un reproceso gigante y una cantidad de tiempo perdido y recursos malgastados bastante grandes. Ahí nos enteramos que los recursos humanos tenían otro costo en la Patagonia, había otros costos para moverse, etc. Otro área de conocimiento que toma el PMI es la gestión del financiamiento, porque el proyecto hay que analizarlo económicamente para ver si es viable o no, y si seguimos o no. Y por último, la gestión de reclamos. Tengo una anécdota también. En cada una me recuerdo de una anécdota, pero en esta etapa, hacemos una protección mecánica de gasoductos y hicimos en el municipio de Moreno, José de Paz, en Malvinas Argentinas, y para eso destruíamos muchas veces la subida de vehículos. En la primera obra que hicimos, mandamos al final del trabajo una encuesta de calidad y muchos se quejaron de que le habíamos roto la entrada y no se la habíamos reconstruido. Para nosotros habíamos reconstruido todas las subidas de auto, pero bueno, según la encuesta no, bueno, tuvimos una disconformidad, tuvimos que solucionarlo, tuvimos que gestionar ese reclamo
y pagar la subida de autos de vehículos que no, nada, de subidas que no existían. La vez siguiente, con la lección aprendida de que podía ocurrir eso, tomamos, documentamos cada una de las subidas vehiculares, hicimos la obra, recompusimos lo que habíamos hecho, hicimos la encuesta y cuando venía el reclamo de algo destruido, enviábamos la foto de cómo estaba y con eso dábamos por finalizado el reclamo porque no correspondía, no era procedente. Bueno, no sé cómo venimos ahora, ya no me pasé de la hora, no quiero aburrirlos más, pero comentaba que hay muchas plataformas, Planner es una, BIM 360 es otra, tableros de control como Trello, son algunas de las tantas herramientas que nos pueden ayudar a gerenciar proyectos, eh, a organizarnos, a cumplir con los tiempos, con los costos y con la calidad del proyecto que requiere nuestro cliente. Dejo abierto para consultas, para que me cuenten algo que me quieran contar. Buenas tardes, Martín. ¿Qué tal, Mario? Bien, bien. Mira, en principio quería hacer alguna acotación respecto Sí, de lo que yo creo que es un proyecto, que no es más que un conjunto de ideas ordenadas y la información para la comprensión de un fin específico. De acuerdo a cosas que he escuchado por ahí, me parece que cuanto más ordenada y minuciosa sea la información, resulta mucho más fácil la concreción y por lo tanto el crecimiento del proyecto. No sé si está de acuerdo con esto. tal cual, sí. Yo por lo general les comento, les mostraba algunos cuadritos chiquitos de pequeños trabajos y la idea siempre es empezar a estandarizar información para poder ir sumando y ampliando esa estandarización y, y facilitando el trabajo a futuro, ¿no? O sea, Sí, ordenándolo. he escuchado por ahí a alguien que trabaja en empresas mineras hablar de gestión de proyectos a través de la recopilación de información durante la obra. Eh, He tenido experiencia en trabajos con empresas mineras siendo contratista. Los proyectos son bastante malos, por no decir malísimos. Son proyectos que no tienen ningún tipo de información. Y bueno, no se puede aprender con lo que está ocurriendo en ese momento en la obra. Es decir, habría que pensar un poco más en detallar todas las actividades y, por supuesto, estandarizarlas. De eso no me cabe la menor duda. Para eso están las herramientas. Bueno, Me parece que deberían pensar un poco más en esto, porque si no, bueno, se Mario, está ahí perdiendo. te hago una salvedad. Como herramienta que nos da el PMI de identificar esto, estas áreas de conocimiento, la existencia o no de los límites del trabajo muchas veces no es arbitrario que el límite sea difuso. Yo te lo digo como contratista y como haber hecho pliegos en el sur. O sea, de los dos lados, he estado de los dos lados del mostrador. Y renegaba como contratista cuando tenía que hacer un trabajo y no estaba bien especificado, y ese alcance del trabajo se iba moviendo en base al interés del comitente, a veces. Y como responsable de que siga los pliegos en otro momento para el mismo lugar, me han llegado a decir de no lo especifiques tanto, porque después si viene alguien y quiere, vos pones carpintería metálica sobre muro, sobre tal muro. Eh, bueno, si no especificás más, muchas veces pasa que queda a criterio de quien tiene poder sobre el contratista. Entonces, es responsabilidad, a veces se delega esa responsabilidad en el contratista para que ponga los límites del proyecto. No es como debería ser, pero a veces es malintencionado o es adrede la falta de ese límite, la falta de esa planificación o la falta de claridad en lo que se pide de trabajo. Sí, coincido con vos en eso. No, tampoco me aparto de la realidad. De cualquier manera,
insisto en que lo que habría que hacer es en realidad tratar de que los proyectos sean lo más detallados posible, porque eso reduciría tiempos, costos, la gestión del proyecto sería mucho más fácil y la concreción de las obras terminaría siendo no un problema, porque en general suele ser un problema, no un problema, sino como debe ser, algo que funcione perfectamente. Bueno, no siempre es así, coincido con vos plenamente en eso. Igual te agradezco mucho por la charla. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. Y sí, me parece entonces que tener la herramienta para cerrar, tener la herramienta que nos da el PMI de gerenciamiento de proyectos, nos ayuda a veces a reconocer estas áreas de conocimiento, a tener en claro, o sea, nosotros qué tenemos que tener en claro al abordar un proyecto, y que cuando no depende de nosotros elaborar el proyecto, poder evidenciar cuando no está bien hecho y ver cuáles son los riesgos de que exista límites difusos, de que el presupuesto no dé, de que los tiempos no den. Voy a ir a otro ejemplo. Me han dado para hacer una parada de planta, me dieron solamente 15 días para hacer un trabajo donde solamente el tiempo de curado de la pintura era 20 días. Entonces, si está mal implementado desde arriba, desde el comitente, nosotros tener la responsabilidad o comunicar como contratista mediante los lineamientos de PMI cómo entendemos que debe ser el ciclo de trabajo, cómo entender que debe ser el abordado del proyecto. Y así, a ver, nos ahorramos un dolor de cabeza, nos ahorramos un problema futuro, generamos profesionalismo en nuestro trabajo y evitamos problemas. Evitamos problemas y ganamos en calidad de trabajo y de vida. ¿Alguna consulta más? ¿Algún comentario más que quieran hacer? No, ya. Los, los dejo, les agradezco. Antes de finalizar, antes de olvidarme, les voy a mandar la última encuesta, porque como toda encuesta, toda presentación, todo trabajo, tiene que tener una gestión de la calidad, ¿no? Y yo quiero saber cuánto puede mejorar la charla, si es clara, si no es clara. Con esta pequeña encuestita que demora un minuto, la idea es poder mejorar para la próxima charla. Y créanlo o no, se aprende. No lo tomo como algo personal, lo tomo como un aprendizaje. Así que bueno, les dejo la encuesta ahí, les pido el link y bueno, muchas gracias a todos y a todas. Un abrazo grande y espero verlos en el curso de Copaipá. Adiós. Chao, hasta luego, nos vemos. Gracias, muy lindo todo. Nada, muchas gracias. Los dejo acá. Me queda un poquito más para que puedan copiar el link. Me queda